Mi nombre es Estefanía Pineda Núñez y hoy vamos a comenzar con temas de electroquímica. Muy bien, más concretamente a temas de balanceo de reacciones redox. La electroquímica es la rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Los procesos químicos son reacciones redox, o sea, reacciones oxidación-reducción, donde la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad, o donde la energía eléctrica se puede aprovechar para inducir una reacción química que no es espontánea. Más adelante, en este mismo canal podrán encontrar videos acerca de temas de celdas electroquímicas donde ya se aplican más lo que vienen siendo estos conceptos. En una reacción, si un elemento se oxida, también debe existir un elemento que se reduzca. Esto obviamente en una reacción redox. ¿De qué nos va a servir identificar estos dos elementos para balancear las ecuaciones? Que es lo que vamos a hacer en este video y en otro a continuación. Bueno, antes de pasar a un ejemplo, al primer ejemplo, nos tiene que quedar bien claro qué es la oxidación y qué es la reducción. ¿Ok? Bueno, pues la oxidación de un elemento se distingue por el aumento de su número de oxidación debido a la pérdida de electrones. Vamos a remontarnos al primer parcial de química cuando en nuestro curso veíamos esa carga de las partículas fundamentales, más precisamente de los electrones. Recordemos que los electrones tienen carga negativa. Basándonos en esto, fíjense bien lo que dice el concepto. La oxidación de un elemento se distingue por el aumento de su número de oxidación debido a la pérdida de electrones. O sea, el elemento estará perdiendo electrones, o sea, cargas negativas, y por lo tanto va a estar aumentando su número de oxidación. Ejemplo, tenemos en esta pequeña reacción al magnesio que está trabajando en el lado de los reactivos con una carga de 0. Mientras que en el lado de los productos ya tenemos al magnesio trabajando con una carga de +2. ¿Qué está pasando? Está perdiendo electrones y por lo tanto está aumentando su número de oxidación. Y lo podemos ver reflejado aquí en la imagen. Que cuando aumenta el número de oxidación, o sea, entre más positivo esté, se está aumentando su número de oxidación, se está oxidando. Por otro lado, la reducción de un elemento implica la disminución en su número de oxidación debido a la ganancia de electrones. ¿Okay? Entonces ahora pasa lo opuesto y como su nombre lo dice, una reducción. Vamos a tener que, por ejemplo, tenemos aquí el hidrógeno que de estar trabajando con +1 pasa a estar trabajando con 0. Hay una reducción del número de oxidación, ya que de estar trabajando con +1 pasa a 0. Da este brinquito que se muestra aquí. Entonces, está disminuyendo su número de oxidación gracias a que está ganando electrones, o sea, cargas negativas. Ya quedando claro esto, vamos a pasar ahora sí a un ejemplo donde tenemos la siguiente reacción. Y como paso número 1, vamos a tener que se debe escribir la ecuación no balanceada de la reacción en su forma iónica. O sea, vamos a poner el número de oxidación con el que está trabajando cada elemento por separado. Vamos a comenzar. Primero, pues, tenemos lo que es toda la ecuación no balanceada. Y un tip aquí. Si tenemos duda de por qué son estos números de oxidación con los que está trabajando cada uno de los elementos por separado que están formando cada uno de los compuestos por separado, les recomendaría que en este mismo canal de YouTube ya tengo videos yo acerca de nomenclatura de compuestos inorgánicos. En esos videos ya retomo yo cómo se identifica fácilmente con qué número de oxidación está trabajando cada elemento por separado formando un compuesto para poder así nombrarlos, que sería lo mismo, la misma aplicación que le podemos dar aquí, identificar con qué número. De todos modos, en caso de que no tengan tanto tiempo, aquí les voy a explicar un poco más despacio cómo es que yo determiné cada uno de estos números de oxidación, pero pues hay muchos casos, ¿no? Hay muchos elementos. En este primer caso tenemos al yoduro de potasio, que es una sal binaria, una hidrosal, así se puede conocer, ¿no? Y una sal, en este caso, esta sal, que es una sal binaria, está formada por un metal, que es el potasio, y por un no metal, que es el yodo.
Y decía yo en estos temas que el metal pues siempre va a estar trabajando con número de oxidación positivo. Y en este caso el no metal, aunque también trabaja con números de oxidación positivos, en este caso va a estar trabajando con su número de oxidación negativo. Y pues los no metales solo tienen un número de oxidación negativo, así que no hay ningún problema. En este caso el potasio solo trabaja con +1 y el yodo con -1. Ahora tenemos un caso, en el siguiente compuesto tenemos el permanganato de potasio. Ya si vieron nomenclatura, saben que estos prefijos o sufijos que se les dan al nombre se deben al no metal y porque está trabajando en este caso con +7. ¿Cómo determinamos esto? Bueno, pues en este caso es una oxisal. La oxisal está formada por un metal, un no metal y oxígeno. El oxígeno siempre está trabajando con -2, entonces tendríamos -8 cargas negativas. Como el potasio solo trabaja con +1, y nosotros lo podemos verificar en nuestra tabla periódica, tendría que para que el compuesto sea neutro, o sea que la suma total de sus cargas sea 0, pues el manganeso en este caso, porque el manganeso sí trabaja con muchísimos números de oxidación. Entonces, nosotros al hacer cuentas vamos a ver que está trabajando con +7 para así tener el equilibrio de +8 cargas, -8 cargas del oxígeno, etcétera. Y darnos ahora sí el 0 del permanganato de potasio. ¿Okay? Entonces, si el agua, pues muy fácil, ya sabemos, el hidrógeno está trabajando con +1 y el oxígeno con -2, súper fácil. Ahora vamos al lado de los productos donde tenemos al yodo en estado diatómico. Cuando tengamos elementos de esta forma, o por sí solos, o sea, elementos en forma elemental como, no sé, hierro, la carga con la que estos van a estar trabajando va a ser con 0, ¿ok? En este caso tenemos una molécula, ¿no? El yodo en forma diatómica es una molécula y va a estar trabajando con 0. Ahora tenemos también al óxido de manganeso +4. Ojo aquí, porque nos podríamos ir por la pinta de que los números de oxidación se están cruzando, el manganeso está trabajando con +2 y el oxígeno ¿con qué? ¿Con -1? No, ojo ahí, porque recuerden, en este caso tenemos un óxido, y en un óxido el oxígeno está trabajando siempre con -2, ¿ok? Y tampoco podemos decir que es un peróxido donde el oxígeno está trabajando con -1, porque recuerden que los peróxidos solo trabajan con los primeros 2 grupos de la tabla periódica. Entonces, continuamos. Tenemos -4 cargas total negativas del oxígeno, por lo tanto el manganeso debe estar trabajando con +4 para que la molécula sea neutra. ¿Okay? Les vuelvo a recordar, si quieren saber más de estos temas acerca de identificar los números de oxidación con los que está trabajando un metal en un óxido, un no metal en una sal, etc., les recomiendo ver los temas de nomenclatura donde explico esto más brevemente. Y por último tenemos un hidróxido de potasio, donde tenemos al potasio trabajando con +1 y todo el guión, que en este caso va a ser el anión, la carga negativa nos la va a dar el ion OH, que va a estar trabajando con -1. Este -1 se obtuvo de que, al igual que en el agua, el oxígeno está trabajando con -2 y el hidrógeno con +1. Pero ahí ya lo resumí porque de todos modos no nos va a influir mucho en la reacción. Pero bueno, lo podemos ver así. Entonces, el paso 2 es identificar los elementos con cambio de número de oxidación y dividir la ecuación en 2 semirreacciones. Ok, entonces tendremos lo siguiente. Nosotros podemos identificar que uno de los elementos que cambia, o sea, ¿a qué me refiero con ese cambio de número de oxidación? Que de paso de reactivos a productos está cambiando el número con el que está trabajando. Nosotros podemos ver aquí como en primera instancia, en la sal, que es el yoduro de potasio, tenemos al yodo trabajando con -1, mientras que ya en el lado de los productos encontramos al yodo formando una molécula diatómica y con carga de 0. Entonces vamos a tomar estos elementos que están cambiando y vamos a crear nuestras semirreacciones. En este caso esta sería la primera semirreacción. Recordemos que para nosotros poder balancear una ecuación, una reacción con este método, pues debe haber una oxidación y una reducción. Ahorita vamos a identificar bien qué está pasando con cada uno de estos. Ahora, el segundo cambio lo observamos en el manganeso, que de estar trabajando con +7 pasa a trabajar con +4. Y aquí lo tenemos.
Vamos a ver el siguiente paso. En el paso 3, cada semirreacción se balancea de acuerdo con el número y tipo de átomos y cargas. Y se escribe el número de electrones. O sea, prácticamente, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero, debe haber un balanceo de materia. ¿A qué me refiero con balanceo de materia? Ok, si de un lado tengo un yodo y del otro lado tengo 2, voy a hacer algo así como el balanceo por tanteo y solo voy a agregar un 2 al yodo para que tantos átomos de yodo entren, tantos átomos de yodo salgan y haya un balanceo, en este caso de masa, por el momento. Ahora sí vamos a pasar con lo más importante, que es el balanceo de cargas. Y es donde se escribe el número de electrones. En primera instancia, ¿qué podemos decir que le está sucediendo al yodo? El yodo de estar trabajando con -1 pasa a estar trabajando con 0. O sea, ¿qué pasó? Aumentó su número de oxidación. Y al haber un aumento del número de oxidación, decimos que se está oxidando. O sea, que está perdiendo electrones. ¿Y cuántos electrones está perdiendo? En este caso, revisemos. Hasta aquí hicimos, supongan que hicimos el balanceo de masa. Aquí ya lo pongo completo por facilidad de que podamos explicarlo de una forma más rápida. Pero aquí, si nosotros lo observamos, tenemos 2 cargas negativas. Porque tenemos 2 yodo con carga -1, serían -2 cargas negativas. Entonces, si entendemos bien el concepto de que si se está oxidando, está perdiendo electrones, fíjense, está perdiendo esos electrones, ¿okay? Porque está pasando de haber -2 cargas a haber 0 cargas. Entonces, fíjense, y si cada electrón tiene carga negativa, es como si estuviéramos trabajando con números positivos y negativos en matemáticas, ¿no? Tenemos -2 por -1 carga que tiene el electrón, porque el electrón es carga negativa. Y aquí lo dejo indicado, de hecho, para que sea más fácil comprenderlo. Entonces es como si tuviéramos ahora 2 cargas positivas. -2 por -1 más 2. Y esas 2 cargas positivas con esta carga negativa nos da 0. Y como de este lado también tenemos 0, ya ahí hay un balanceo de carga. Lo mismo pasa con el manganeso. El manganeso, en este caso, tenemos una relación 1 a 1, entonces no fue necesario realizar primero un ajuste de materia y solo se realizó un ajuste de cargas donde nosotros podemos observar que el manganeso se está reduciendo, ya que de estar trabajando con +7 pasa a trabajar con +4. ¿Y qué pasa si se reduce? Se redujo porque ganó electrones. Por lo tanto, ¿y cuántos electrones ganó? Pues para pasar de estar trabajando con +7 a +4 hubo un cambio de 3 unidades, ¿no? Que en este caso son electrones, y los ganó. O sea, son 7 cargas positivas, más 3 cargas negativas, 4 cargas positivas. Y podemos ver cómo queda ese balanceo ya de cargas. Hay muchas formas de ver esto. Hay muchas formas de hacerlo. Yo, por ejemplo, antes lo que hacía es que sumaba solo los electrones. En este caso, esto iba a quedar así. El que se reducía, pues se le suman electrones. Y lo que yo hacía aquí es que estos 2 electrones se los sumaba, pero de este lado, en este caso, se los sumaba acá al yodo en estado diatómico, para que fueran 2 cargas negativas y 2 cargas negativas. Y de hecho, de una forma así lo van a hallar en las tablas. Ahorita vamos a ver más eso. Esto de las tablas que les menciono será para los temas de celdas. Pero ya desde ahorita sí se van formando. Todos estos conceptos pues se van a necesitar, ¿no? Para más adelante, para otros temas. Entonces, solo pues que comprendamos bien esto del balanceo de cargas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde tendremos que ahora se van a sumar las 2 semirreacciones y se balancea la ecuación final por inspecciones. Los electrones en ambos lados de la ecuación se deben cancelar si las semirreacciones de oxidación y reducción contienen diferentes números de electrones. Tendremos que multiplicar cada una de las 2 semirreacciones para igualar el número de electrones. Número 4, ¿qué es lo que se va a hacer?
Bueno, recordemos ese método para resolver ecuaciones simultáneas, o sea, sistemas de dos ecuaciones, por ejemplo, donde el de suma y resta, que era muy fácil, ¿no? Es el que casi todos empleamos porque es muy fácil. El objetivo era eliminar, por ejemplo, la X o cualquiera de las dos incógnitas, ¿no? Para obtener la otra. ¿Y qué hacíamos? Pues nosotros multiplicábamos esos dos sistemas, cuando multiplicábamos cada una de esas ecuaciones por algún número o algunos números que nos ayudaran a eliminar una de las incógnitas. Bueno, pues digamos que es ese mismo objetivo, esa misma metodología aquí, pero ahora lo que nosotros buscamos es eliminar los electrones. En este caso, lo que hacemos hasta aquí, hasta este paso, es lo que teníamos del balanceo de cargas, lo que está dentro de los paréntesis, si ustedes observan. Ahora, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Bueno, pues si observan, para yo poder, tengo menos 2 electrones en una semirreacción y más 3 electrones en otra. Eso significa que si yo quiero que sea igual ese número de electrones o eliminarlos, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a multiplicar la primera semirreacción por 3 y la segunda por 2. Esos van a ser esos dos números que estaba buscando para obtener lo siguiente. Voy a obtener, ok, por 3 toda la semirreacción serían 6 iodos menos 6 electrones, etc. Y lo mismo para la siguiente. Para por fin obtener esos menos 6 electrones y más 6 electrones que pues se van a eliminar, ¿no? Porque menos 6 electrones más 6 electrones se van a eliminar. Obteniendo lo siguiente, que va a ser nuestra ecuación neta hasta el momento. Esta ecuación nos va a servir porque los coeficientes obtenidos ahí van a ser los que se coloquen en el paso número 5, que nos dice que tenemos que colocar los coeficientes resultantes en la ecuación original. Vamos a tener toda nuestra ecuación original y vamos a colocar esos 4 coeficientes que obtenemos gracias al método de balanceo por redox, que son el 6 en la posición donde está el yodo trabajando con menos 1 en los reactivos, el 2 en el manganeso trabajando con más 7, el 2 en el manganeso trabajando con más 4 y el 3 en la molécula diatómica de yodo, como tenemos a continuación. Ahora, por último, en el paso 6 vamos a balancear por tanteo el resto de los elementos, obteniendo ahora sí toda la ecuación balanceada. Entonces, ya por último, como consejo mío, es que balanceen al final siempre el hidrógeno y el oxígeno. Esto facilita muchísimo porque se van a dar cuenta ustedes que al dejar estos dos al último hay veces que se balancean solos. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasó? En primera instancia, con los primeros 4 coeficientes que nosotros obtuvimos acá, con el método de el balanceo redox, fíjense lo que obtenemos. Tenemos balanceado los elementos tanto que se oxidaban como se reducían, que son el yodo y el manganeso, pero podemos ver que el potasio, el hidrógeno y el oxígeno no están balanceados, pero falta muy poquito para ya balancearlos. Si se dan cuenta, en esta ecuación nosotros tenemos que por cada 8 potasios que entran obtenemos 1 nada más, y el potasio solo se encuentra en el hidróxido de potasio del lado de los productos una vez. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar un 8 para que tanto 8 entren, 8 salgan. Ahora solo observar cuántos hidrógenos, acuérdense siempre dejar al final el hidrógeno y el oxígeno como consejo, pues vamos a ver que mientras de un lado acá ya obtuvimos 8 hidrógenos, de este lado solo seguimos teniendo 2. Entonces basta con agregar un 4 para ya tener 8 hidrógenos que entran y 8 hidrógenos que salen. Entonces hasta ese punto ya tenemos balanceado, además del yodo y el manganeso, el potasio y el hidrógeno. Entonces, por último, verificamos qué pasó con los oxígenos. Podemos ver como mientras de este lado entran, aquí tenemos 8 más 4, 12 oxígenos. De este lado también tenemos 4 más 8, 12 oxígenos. O sea, el oxígeno ya se balanceó solo. Por eso yo les doy este consejo. A mí me lo dieron maestros desde que llevé química en prepa y funciona muchísimo y facilita el método por tanteo, donde es una ecuación así fácil. Tanto pues aquí en el redox, donde ya empleamos el método del tanteo solo para terminar pues de balancear la ecuación. Este método es muy útil y
Todos los términos vistos en este video nos van a ayudar a entender el siguiente tema dentro de los temas de electroquímica, que es el de celdas. Entonces les recomiendo mucho que si quieren repasar un poquito más de cómo se obtiene lo de los números de oxidación, vean los videos de nomenclatura. Nunca está de más reforzar nuestro conocimiento. Gracias. Por último, estas son las fuentes consultadas.